primero que nada, pues una disculpa por toda esta demora que hemos tenido el día de hoy. Bueno, quiero presentar primero que nada a un gran amigo que es el doctor Tomás Holguín. Es un psiquiatra, de los mejores psiquiatras que hay. Es más, el mejor psiquiatra que hay aquí en Ciudad Juárez, me atrevo a decir. Y también nos acompaña el comunicólogo Luis Adame, y su servidor, que es el médico veterinario zootecnista Javier Alejandro Guerra Villalobos. Para nosotros es un gran placer estar con ustedes y el hacer esta plática. Esperemos que también, si surjan algunas dudas, puedan interactuar con nosotros o puedan preguntarnos algunas cosas. Recuerden que esto es para ustedes, no es tanto para nosotros. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos, Tomás? Y creo que una de las cosas más bonitas para ir hablando de la interacción es hablar de la domesticación de los animales. Este, pero una de las cosas más, creo que se me olvidó, perdón, comentar esto. El doctor Tomás y yo tenemos diferentes puntos de vista de ver la interacción. Tomás lo puede ver a partir desde un punto humano-animal, y yo lo veo a través del punto animal-humano. Y cómo esto va afectando o cómo esto va generando esta interacción. No sé si quieras decir algo más, Tomás. Sí, sí, claro. Bueno, aquí el tema del que queremos hablar, que queremos tratar, es un tema complejo, es un tema que se puede analizar desde muchos campos del saber. Se puede hablar de este tema desde, no sé, la historia, la antropología, el punto de vista de un especialista en la conducta animal, ¿va? Desde las personas que atienden a individuos, ¿no? Que las atienden con el apoyo de animales, etcétera. Entonces, es un tema muy interesante, es el tema sobre la interacción humano-animal, y de lo que vamos a hablar nosotros en concreto, tanto Javier como yo, es sobre este fenómeno, pero desde el punto de vista de la clínica. Es decir, desde nuestra práctica médica clínica, ¿sí? Pues nos topamos con este fenómeno, donde individuos o humanos están interactuando con mascotas y mascotas están interactuando con los humanos. Entonces, es desde este ambiente clínico, desde la práctica médica, como individuos o personas que de alguna manera somos buscados para se les pueda ofrecer a las personas algún tipo de apoyo o ayuda clínico, ¿no? Es decir, pudiera existir algún problema, pudiera existir alguna solución por la cual las personas, desde el punto de vista de la mascota o desde el punto de vista de los dueños, nos salen a buscar, nos buscan, ¿no? Y nos piden algún tipo de ayuda, de consejo, de tratamiento, de intervención. Entonces, lo que vamos a hablar, Javier y yo, el día de hoy, es sobre lo que vemos en ese ambiente clínico y cómo lo vemos. ¿Va? A lo mejor vamos a hablar un poquito de ideas, de conceptos, un poquito de los casos que nos topamos. Entonces, yo quisiera enfatizar, a Javier, este aspecto, ¿no? Vamos a hablar de la interacción humano-animal, pero desde lo que él y yo estamos viendo en la práctica clínica cotidiana. Y creo que para empezar a hablar ahora sí, tenemos que abordar, primero de que nada, cuándo empezó todo esta relación o esta interacción del humano con el animal, y tenemos que hablar forzosamente de la domesticación. Hay gente o hay investigadores que hablan que el perro empezó hace 16.000 años atrás en cuestión de la domesticación, pero hay otras personas que hablan que empezó hace 10.000 años. ¿Esto qué pasa? Cuando hablamos de domesticación o cuando un veterinario les habla de domesticación o de especies domésticas, es que hay un cambio anatómico, un cambio fisiológico y un cambio comportamental. Pero aquí, ¿por qué enfatizo tanto esto? Porque la cuestión es que los humanos
Y los perros o los lobos, que son los antepasados de los perros, pues fueron interactuando poco a poco. Si ustedes interactúan con un lobo o tienen la oportunidad de acercarse a un lobo en el zoológico, es muy probable que el lobo se vaya a alejar de ustedes en vez de que se acerque. A menos de que se esté metiendo en el territorio o que esté algún cachorro, va a tratar de agredir o se va a acercar de una forma agresiva. Lo que pasó antiguamente es que el lobo se fue acercando y también el hombre prehistórico fue aceptando, fue eh, agarrando o ir seleccionando poquito a poquito animales que eran más tranquilos, animales que eran más fáciles de manejar. Y esto fue cambiando la composición o la morfología y una parte bien importante y bien bonita que es el cerebro o el hipotálamo. El hipotálamo, una partecita muy importante que es el hipotálamo. El hipotálamo de los perros específicamente está un poquito más agrandado. Si te preguntas para qué sirve el hipotálamo, es para la expresión de ciertas sensaciones. Por ejemplo, la felicidad, el amor, la alegría, el enojo, entre otros. Entonces, esto lo que va a pasar cuando hay una afectación en el hipotálamo es que el perro ya está viéndote como algo, o te está, hay mucha gente que dice que el perro te ve como un dios. ¿Por qué? Porque el hipotálamo cada vez que te ve, el animalito, libera algo que se llama la oxitocina. El doctor Tomás nos puede compartir o nos podría decir un poquito más de esta, de esta sustancia muy importante en nuestra vida cotidiana. Eh, Yo creo, Tomás, no sé si nomás sea en cuestión de el perro libera nada más oxitocina o la persona también libera oxitocina por la interacción con el humano. No sé qué. Sí, 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 te comentaba, va, pues este fenómeno de la interacción humano-animal, ¿verdad? Si lo analizamos de un punto de vista, vamos a llamarle fisiológico, ¿verdad? Por ejemplo, en los seres humanos se ha visto cómo la oxitocina y otras hormonas tienen que ver con distintos estados emocionales. Incluso en emociones, vamos a llamarles emociones sociales o emociones interpersonales. Por ejemplo, una emoción interpersonal es la culpa, ¿no? O sea, cuando uno siente culpa porque uno cree que tal vez hizo algo malo a alguien más, ¿ah? Es un ejemplo, ¿no? Pero aquí en la otra emoción podríamos llamarle que es el apego, el cariño, o la amistad o el amor. Y entonces los individuos, eh, cuando están en ese vínculo agradable, eh, parece que liberan esta hormona que se llama oxitocina. Esta hormona es importantísima en la crianza de los niños, de los bebés, en el amamantamiento, ¿ah? Cómo la oxitocina en la mamá permite ese vínculo con el bebito, permite la liberación de la leche materna, ¿va? Y se va generando ese vínculo. Es un vínculo que es importantísimo en los primeros meses de vida de un bebé. Ahora, ese mismo fenómeno se ha estudiado en las mascotas, en los animales, y se ha visto que tanto la mascota como el dueño o la persona también se les estudia los niveles de oxitocina y al verse, al estar interactuando, liberan esa hormona del afecto, del apego, ¿no? Entonces, incluso le han puesto un nombre técnico a este fenómeno de la interacción entre ellos. Y fíjate, déjalo, lo tengo aquí registrado. El nombre técnico de esta parte del vínculo entre las personas donde están liberando la oxitocina, le llaman el circuito positivo de oxitocina entre especies, así le llaman, ¿va? O sea, al estar viendo cómo, al ver a mi perro liberó oxitocina, y eso tal vez asociado a una serie de comportamientos de interacción con la mascota o de amistad o de buen trato, y luego a la vez la mascota libera esas sustancias y la mascota también se comporta amistosamente, y ahora sí, ¿no? Entre ellas más amistosamente se comporta con uno, pues uno también. Y
Y fíjate, te iba a comentar, ¿verdad? Lo platicamos previamente, que hasta este documental en Netflix que se llama Mi Maestro el Pulpo, y es como una persona con depresión, ¿sí? Que sabe bucear, que ha grabado, hecho películas o videos documentales, hace una relación de amistad con un pulpo hembra, ¿sí? Y siente muchas cosas que uno siente cuando uno ama a un ser querido, y el pulpo, ¿va? Fue permitiendo que el ser humano se acercara, o sea, el pulpo respondía a esa presencia del ser humano, una presencia que él mostraba de confianza, o sea, de que no hay problema conmigo, y se fue dando esa interacción, ¿no? Entonces, vamos a decir que están estos fenómenos fisiológicos de la parte bonita, vamos a llamarle, de la interacción humano-animal, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que... Perdón, tenía silencio el micrófono, discúlpame. Yo creo que una de las cosas que también tenemos que abordar es que estas interacciones ya llevan un montón de tiempo, Tomás. O sea, tienen 16.000 o 100.000 años, y obviamente estas interacciones pueden afectar o han servido para, no sé, sacarles provecho. Supongamos animales que son perros de rastreo, animales de trabajo, pero también si lo traspolamos a animales que únicamente se han hecho famosos, por ejemplo, Hachiko, por esperar a su dueño, ¿no? Un montón de años, y que siempre seguía o siempre iba buscando a su dueño, ¿no? A la estación de tren. Entonces es algo interesante todo esto. Pero una de las cosas muy bonitas que estamos hablando o que estamos refiriéndonos es que el perro nos ve como si fuéramos unos dioses, ¿no? O sea, literal, nos ve como con todo el amor, y creo que son uno de los animales más nobles, o es el animal más noble que existe en la faz de la tierra. Y eso es algo que hay que rescatar, o hay que mencionar. ¿Y esto por qué? Porque muchas de las veces hay estudios también que hablan que los animales o los perros buscan generar cierto tipo de, de interacción, o buscar el agrado. Inclusive algunos investigadores lo mencionan así: buscan el agrado del propietario para relacionarse. Pero aquí lo que estaría interesante es saber si realmente nosotros buscamos o realmente hacemos que esa interacción sea agradable, ¿no? Con nuestros animales. Es decir, ¿cuáles son las responsabilidades que tengo yo con mi animal? Porque mucha gente, creo que al menos de mi parte les puedo comentar, piensa que nomás con darle buena comida al animal, o darle un espacio y agua y llevarlo de vez en cuando al veterinario es más que suficiente. Pero tenemos que tener presente que eso no es cierto, ¿no? O sea, es, son muchos más requerimientos que tenemos que cumplir, que simplemente el darles agua a los animales. Y yo creo que también es una parte muy importante que cómo hacemos, por ejemplo, esta interacción, porque hay un montón de información que dice, pues al perro lo tienes que castigar, al perro lo tienes que regañar, al perro lo tienes que enseñar así. Y yo creo que es una cosa muy importante de la sociedad, de cómo vemos o cómo nos relacionamos con los animales. Claro que la cultura va a afectar, pero yo creo que tú también has visto ese fenómeno de que somos un poquito más rígidos, o buscamos traspolar inclusive en la enseñanza por ejemplo, si yo le enseño a Luis que no se mueva, supongamos, tratamos de que enseñarle las mismas cosas o de la misma forma a un animal, y a veces esa interacción puede generar algo que se le conocemos como estrés, que ahorita lo vamos a ir abordando más adelante. Pero creo que estamos aquí hasta la misma página, ¿no, Tomás? Que la interacción va siendo por la cultura o por la necesidad que tenemos con nuestros animalitos. No sé qué opinas tú.
Claro, fíjate, pues es que la realidad se mueve, ¿no? La realidad se transforma, va cambiando a través del tiempo, a través de la historia, las épocas. Y, por ejemplo, esta parte que tú mencionas de los cuidados, las responsabilidades hacia una mascota, creo que es una visión que cambia o que cambia en el tiempo o que cambia dependiendo del escenario. Y así como, por ejemplo, antes, vamos a ver, yo me meto mucho en esta parte de la cuestión humana, de la sociedad humana. Antes los niños, pues no existían los derechos de los niños. ¿Va? El niño antes era forzado a trabajar en la granja, ¿no? En el rancho, en la fábrica, ¿no? Desde muy chiquito no existían los derechos de los niños. ¿Va? Y el niño, antes era la estructura familiar, era muy jerárquica, ¿va? Era el papá que mandaba, la mamá que mandaba y los hijos obedecían, no había de otra. ¿Va? Y el tiempo ha evolucionado y ahora, Javier, en esa interacción papás e hijos, incluso ahora hay hijos que demandan a sus papás. ¿Va? Y comento esto como una analogía, Javier, creo yo, de lo que también pasa en la interacción con los animales. Es como tú dices, ¿no? Según qué concepción tenga yo de qué es un niño, de qué es una persona, qué es un anciano, incluso qué es una mascota. Entonces, eh, hay mascotas que, por ejemplo, pueden ser tratadas de esa manera, ¿va? Es un animal que tiene que estar ahí, debe ladrar cuando hay un peligro y hasta ahí. Con darle comer y bañarlo una vez cada 2 meses, con eso es suficiente, ¿no? Pero hay gente que tiene otra visión de la mascota. Hay gente que los tratan como reyes y hay registros arqueológicos e históricos de eso. O sea, había mascotas que estaban por encima, ¿sí? De miles de personas, ¿verdad? Era la mascota preferida del rey o de la princesa, tiene un mayor estatus, tenía su trono, no sé. Hay registros arqueológicos de eso. Y puede haber en la familia también ese fenómeno, ¿va? O sea, mascotas en este espectro de cómo la entendemos a la mascota, desde aquellos que la utilizan o la definen como una cuestión simplemente utilitaria, ¿va? Debe servirme y obedecer y con que coma, hasta aquellos que los apapachan, duermen con ellos, etcétera, ¿no? Es decir, creo que en esta interacción entre el humano y la mascota puede haber muchas cosas. Y ahora creo que hay un avance, Javier, que hay derechos para las mascotas. Antes no había eso. Y probablemente eso es una conquista, no podemos decir directamente la mascota, ¿verdad? Sino de los dueños de sus mascotas, que les quieren dar en la sociedad, incluso ya legalmente, institucionalmente, un lugar mejor. ¿Va? Y eso no se ha logrado con otras mascotas, ¿va? Por ejemplo, otros animales domesticados. Entonces, está ese término también ahora en las granjas de pollos, de animales, una muerte digna, ¿no? Es decir, hay un filósofo, ¿sí? Que ha pensado este tema de que todos los animales silvestres tienen derechos, ¿sí? Y que eso debe estar en un sistema legal internacional, ¿no? Entonces, creo que eso es una conquista en la conciencia que tenemos con los animales y que tenemos con la naturaleza en general, ¿no? Nuestros animales domesticados, los animales de granja para alimento, para comer, hasta los animales silvestres, ¿no? Entonces, bueno, es mi punto de vista sobre esa pregunta que tú me haces, que puede ir desde lo más parco en el cuidado de un animal hasta lo más sublime en el cuidado, ¿no? Es que la cuestión por la cual hice este comentario, Tomás, es que muchas de las veces la gente piensa, es que lo que yo creo, o lo que mi abuelita me dijo, o lo que mi tío ranchero interactuaba, o que le tengo que dar unas tortillas con huevo, es lo que es, porque yo lo he vivido con eso. Y eso es algo brutal. O sea, voy a decirlo de esta forma. Es algo brutal porque la gente no se abre. O sea, puede haber especialistas en esa área y dice, nah, si a mí me funcionó darle una nalgada, si a mí me funcionó ponerle tortillas con huevo, siempre tiene que funcionar de la misma forma. Y eso es algo problemático porque la gente no a pesar de que nosotros estemos estudiando en el área de conducta, bueno, al menos a mí me lo han hecho, oye,
Pues es que así no son las cosas. Yo le tengo que enseñar, por ejemplo, al animal que yo soy el que mando. Y la forma de mandar es con siendo agresivo, ¿no? O imponiéndome, o el ser el dominante, o que él tiene que ser el subordinado, o que si yo salgo a caminar, el perro me tiene que seguir a mí. Y yo me queda de, demonios, espérate señorita, o diablo señorito, ¿no? Relájate un poco porque obviamente el animal interactúa diferente a ti. Es una especie totalmente diferente. El aprendizaje podrá ser un poco similar al que tenemos nosotros, pero tal vez no sea necesario que tú le llames la atención y que le digas, esto está mal. Tal vez no es la forma, y tal vez no es la forma tan cómoda también de que tenga que estar regañando a un animal con choques eléctricos, porque es muy común. O sea, o con ahogo, o reforzando ciertas conductas de agresividad. O sea, de verdad es un gran problema que al menos yo lo veo de forma muy latente con los propietarios, de que les digo, oye, hay una forma diferente de interactuar, o creo que lo que estás haciendo está mal, y hay una barrera gigante de, no, es que esto yo siempre lo he hecho, y eso es algo problemático. Eso es algo muy problemático. Y yo creo, y tú y yo lo sabemos, ¿no? Los animales, por ejemplo, los perros específicamente, pueden oler 40 o 60 veces mejor que nosotros. Inclusive hay unos perros que son de sabueso que pueden oler 200 veces mejor que nosotros. Y obviamente nosotros sabemos que el estar teniendo, por ejemplo, periodos o arranques de enojo o arranques de felicidad, el perro los detecta muy fácil. ¿Por qué? Por el olfato, por la vista, el tono de voz. Y son súper sensibles a ese tipo de cosas. Pero la Sí, gente, claro. no sé, bueno, tú qué opinas de lo que te estoy diciendo, no sé. Sí, sí, fíjate, eh, creo yo y tengo entendido, ¿va? De que es lógico que tú te toque más esta experiencia difícil con los dueños, ¿va? Vamos a llamarle que son los prejuicios que traen sobre la crianza de qué, de una mascota, ¿va? Claro. Tienen su sistema de creencias, su sistema de valores, ¿va? Y los actúan, ¿va? Pues es lo que creen. Pero yo me quiero ir a esa parte bonita todavía. Todavía no quiero entrar a la parte problemática de la Perdóname. clínica. Y la parte bonita, y te lo comparto a lo mejor porque a mí me ha tocado verlo más que a ti, ¿verdad? Porque yo he visto cómo personas, ¿verdad? Tratan a sus mascotas, ¿sí? Bastante bien, ¿verdad? Les Sí. dicen hijos, los tratan como hijos, ¿verdad? Y vamos a decirle a lo mejor, mascotas privilegiadas en algún sentido en ese trato que les dan. Y casi estoy seguro, Javier, que ese tipo de mascotas pues jamás te van a llegar, ¿va? Entonces, en esta interacción entre la clínica tuya y la mía, es obvio que a ti te tocan a lo mejor las mascotas que están sufriendo a su dueño y a mí me toca ver a las mascotas que están disfrutando a su dueño, ¿no? Entonces, pues a ti no te van a llegar esas mascotas. Entonces, Creo que sí me yo, llegan, pero de una forma un poco desmedida. En cuestión, bueno, te lo comento así rápido, ¿no? ajá, O sea, los tratan muy bonito como parte de la familia, pero por ejemplo, hay perros que tienen cierto tipo de patologías de conducta que son muy... Esa interacción ha sido tan estrecha que cuando se va empieza a destruir o empieza a hacer algo diferente. O me ha tocado ver gente que le gusta que coma el perro en la mesa y me explota a veces a mí en la cabeza, pero sí veo que hay cosas muy lindas, o sea, en esa interacción, pero esas cosas lindas también pueden generar esos problemas, ¿no? Pero yo sí entiendo, o sea, sí entiendo, o sea, pero ya sé a lo que quieres sí, sí, llegar, a lo que vas es que esto es extremo, ¿no? Desde claro, el desapego, el descuido, la negligencia, hasta el sobreapego, ¿no? Los extremos son peligrosos, claro. ¿va? Y hay que tenerlo en cuenta, es algo que tú y yo vemos en la clínica, ¿sí? Y también hemos visto, pues, relaciones sanas, ¿no? Entre mascotas y dueños, ¿va? Gente que ahora ha evolucionado, gente que es muy sensible a los derechos de las mascotas, ¿va? Eso me parece interesante, ¿no? Como un fenómeno social. Va. Sí, de hecho es que está muy bonito porque sí el perro cumple una función y cuando digo cumple una función
es, te cambia la vida. Yo creo que todos los que tenemos animales o perros, cuando llegamos a la casa y vemos que nos reciben de muy buena gana, hasta nos cambia el estado de humor. O sea, por ejemplo, a mí se me destruyó la transmisión el día de hoy del carro. Llego a la casa todo molesto y veo a mi perro y moviéndome la cola y literal se me olvida. O sea, se me olvida que me está pasando algo o que me está pasando un tren encima, ¿no? Y eso es algo bien lindo. O sea, está suave. La verdad es que está muy bonito. Pero... Déjame, te comparto algunas experiencias, pues, Dale, dale, desde dale, mi, perdóname, de mi discúlpame. ámbito, ¿no? En esta interacción. Fíjate, eh, incluso desde que tú y yo empezamos a hablar de este tema, tras bastidores, por así decirlo, de tu curiosidad por saber cómo a lo mejor un psiquiatra no podría aportar en tu propio ámbito laboral clínico, y estuvimos platicando estas cosas. Yo no había tomado tanta conciencia de esta relevancia en la interacción entre humanos y mascotas en la parte terapéutica. No era tan consciente de eso, y obvio, al estar leyendo, pues uno descubre la relevancia. Y es que en mi experiencia clínica me ha tocado ver casos de niños, de jóvenes, de adultos mayores, ¿sí? En todas las edades, donde en las sesiones que yo tengo, los relatos que hacemos, en la narrativa de las entrevistas, en algún momento aparece la mascota como un aliado en la terapia, ¿sí? Eh, en distintas formas, como una forma de consuelo, como una forma de apoyo, eh, que brinda en ese dar la oportunidad a un joven a tomar responsabilidades, un joven o una joven que ha tenido problemas de déficit de atención, de depresión, de conducta oposicionista con las figuras de autoridad en el hogar, y de repente la mascota le permite ser más responsable, cuidarla, cumplir sus horarios. La joven empieza a laborar, está estudiando, mejora sus calificaciones. Obvio, en esta integración entre el tratamiento farmacológico, las terapias, ¿no? Y esta interacción con la mascota, ¿verdad? Fíjate, en la última sesión que tuve con esta paciente, platicamos de su mascota y el avance que tuvo, el último avance más reciente, en parte fue por esa interacción con la mascota. O sea, ha sido un animal de apoyo emocional. ¿Cómo surgió este término de animal de apoyo emocional o animales de apoyo? Según lo que yo encontré, fue a partir de las aerolíneas en Estados Unidos, ¿verdad? La gente que quería viajar y necesitaban un permiso de que su mascota las acompañara. Y entonces pues ya se expidió de que eso fuera, o hubiera un certificado o algo así. Y ha habido estudios, tú me compartiste uno de los estudios que se hizo en Monterrey a personas jóvenes, perdón, que están trabajando la inteligencia emocional, combinar terapia cognitivo-conductual con la mascota de apoyo, ¿va? De apoyo emocional. Entonces, eso es algo que he visto, ¿va? En personas con deprimidas, en los pacientes, ¿va? Cómo por estas características que tú dices, ¿va? La capacidad de detectar las emociones, la capacidad de empatía, de liberar oxitocina, de hacer apego, ¿va? De saber cuándo apoyar, de saber cuándo retirarse. Probablemente no haya en la familia alguien tan empático como una mascota. No sé si un perro, si un gato, ¿va? Seguramente distintas mascotas que sepan cuando tú andas sensible, cuando quieres espacio, sí, probablemente la mascota, ¿va? Y según algunos estudios con los animales, los perros en específico, tienen esa gran capacidad. ¿Va? O sea, un perro puede detectar hasta una célula que está creciendo en exceso, ¿va? Un cáncer. Claro. Entonces podrá detectar cuando uno anda medio estresado, ¿va? Cuando uno necesita su Fácil. tiempo, anda triste, y ahí llega y te mueve la colita, ¿no? Etcétera. Entonces, pues ahora, ¿va? Todo eso que se ha estado observando en la clínica, pues se ha dado un pasito para llevarlo a la investigación y efectivamente valorar si las mascotas, ¿sí? Animales con cierto entrenamiento, son una herramienta terapéutica para problemas de fobias, trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, depresión, ¿sí? Cuestiones de trastornos del espectro autista,
Entonces, eh, puede ser en este término clínico, ¿va? Un apoyo, una ayuda desde nuestra área médica, psiquiátrica o de la salud mental. Claro, no, sin duda, también a mí me ha tocado ver, siempre lo comparto, ¿no? Yo tengo un perreo un poquito mayor, o cuestión de edad, ya de 13 años, que cuando estaba teniendo 6 años, me ayudaba, por ejemplo, niños con autismo, ¿no? Que te lo he comentado con anterioridad, o niños con síndrome de Down, que les ayudó con cuestiones motrices, y pues veía que el niño y el animal, literal, eh, o sea, apoyaba, ¿no? O sea, se sentían inclusive cómodos, y inclusive el niño funcionaba para rehabilitación del animalito, no nomás el animal cumplía algo, sino que también recibía algo el animal. Y sí me ha tocado ver también casos, no creas que soy tan crítico, tan rudo, pero sí hay casos en los que los animales cumplen un papel, o quiere el propietario saber cómo interactuar mejor. O sea, sí llegan con un poco de pena los propietarios de, pues no tiene nada mi animalito, pero quiero que me enseñes cómo interactuar. Y me tocó específicamente con una persona de edad mayor que estaba soltera, bueno, que estaba viuda más bien, y tenía un chihuahueño. Y decía, es que yo no quiero que se muera de un infarto porque yo soy muy nerviosa. Entonces se me hizo muy lindo, o sea, de verdad se me hizo una de las consultas más lindas. Nomás vino una vez, pero la guardo con mucho cariño a la señora. Y cuando le expliqué las cosas, ella se fue encantada. Pero también lo que veía es que el perro estaba relajado, le gustaba la interacción. Y me encantaba porque decía, entonces no lo puedo tratar como niño, pero lo voy a tratar de la mejor forma posible. Y eso, si hubieras visto el semblante, fue bien bonito. O sea, ver el semblante de felicidad de esa persona para bien, ¿no? O sea, cómo puedes ayudar, o cómo le podemos ayudar nosotros a la gente para que tenga esa relación agradable con sus animales o con su mascota. Es muy bonito. Ahora, ¿qué te parece, mi querido Tomás? Si hablamos de un tema que yo creo que ahí va a generar un disturbio medio grande, que es la tenencia. Yo creo que la tenencia responsable, o creo que la mayoría de la gente no sabe, pues qué es tener un animal, ¿no? O cómo educar, o cuánto tiempo tener que invertirle a un animal al día, por ejemplo, o cuánto sacarlo a caminar, entre otras cosas, ¿no? O cuándo exponerlo, inclusive a estímulos, o entre otras cosas. Eso es algo que es un hecho, es súper importante, porque la cuestión aquí es que muchas de las veces esa falta de interacción puede empezar desde muy temprana edad, por ejemplo, desde que son cachorros los animales. O inclusive hay personas que tratan de librarse del perro, supongámoslo así, a edades muy tempranas, por ejemplo, al mes y medio o antes de los 2 meses, y eso le puede afectar brutal al animalito. O sea, puede generar ese estrés, y nomás por una decisión de nosotros, ¿no? De, oye, pues yo quiero liberarme del peso, y lo voy a regalar. Y esto lo menciono porque muchas de las veces cuando tenemos un animal joven o chico, o adquirimos un animal de muy temprana edad, siempre vienen cargados de situaciones como problemitas de ansiedad, que se comen cosas, que se comen la popó, que se persiguen la cola. Y esto me ha tocado constantemente, de que la gente diga, ¡ay, qué bonito que se persiga la cola! Y generamos ese tipo de interacciones que sean de forma desagradable, ¿no? Y el animal puede estar estresado, y la persona puede decir, oye, sí es cierto, está bien suave, o qué divertido, e inclusive se le toman foto o video de que, mira, se persigue la cola, o mira, qué agradable, o está jugando. Tratamos de pensarlo de esta forma, y no entendemos que el animal tiene periodos de estrés que son muy diferentes a los de nosotros. E inclusive también, por esos periodos de estrés se postulan lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? De cierto tipo de agresiones hacia al animal, o cierto tipo de correctivos que queremos hacer con los animales. Pues es que esto no lo tienes que hacer, y como soy primerizo y tal vez me dé vergüenza preguntar cómo interactuar o cómo estimular de forma adecuada a mi mascota,
lo voy a castigar o lo voy a sobreproteger o no le voy a decir nada y podemos generar que el problema de ese animalito se quede estable o bueno, vaya aumentando en esta conducta de ansiedad y va a la larga va a generar un problema de interacción con el propietario. Y hay muchas de las veces también que existen ciertos propietarios que a mí me toca ver que empezamos a hacer estimulaciones desde muy temprana edad y no quieren hacer ciertos tipos de cosas porque se sienten mal, porque sienten que le van a hacer daño al animal y eso es algo súper problemático que tenemos o que hay en los propietarios, ¿no? Que me toca verlo constantemente. Y obviamente estoy hablando de cuestiones de interacción, o sea, de apego o de desapego, ¿no? O sea, es muy normal ver ese tipo de cosas. O, por ejemplo, si el perro me muerde, que le tengo que dar una cachetada. Me ha tocado verlo mucho, o empujarlo, o gritarle. Y no sabemos o no saben cuándo consultar, por ejemplo, un especialista en el área de comportamiento, que este sería en mi caso, o cómo educar al animal. Y esta interacción, de verdad me ha tocado, y no es broma para los que nos están escuchando, y por eso yo platico mucho con el doctor Olguín o con el doctor Tomás. Hay interacciones que pueden generarse desde muy temprana edad, que pueden generar problemas en la relación con la familia. A mí me ha tocado ver gente, por ejemplo, que se ha separado por una interacción porque una persona no está de acuerdo cómo interactúan con el animal. Y eso es algo súper problemático, peleas delante mío. Y por eso yo le he platicado mucho al doctor Holguín. Oye, yo soy especialista en el área de comportamiento, ¿no? Pero yo me veo un poco frustrado porque cuando voy a la consulta y veo que todos están comportándose de forma distinta, literal tengo que hablar con ellos, pero hay veces que la gente te escucha, o sea, se tranquiliza un poco y ¡pum! Lo vuelven a hacer, o lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Y hay veces, o hasta ahorita lo que estoy haciendo con algunos propietarios, es remitirlos o decirles, ¿sabes qué? Necesitas una terapia familiar o una terapia con el doctor, inclusive interactuar los dos, ¿no? O sea, para ver qué es lo mejor tanto para el animal y como la persona, porque de verdad es un problemón fuerte el no saber cómo interactuar con los animales. O sea, desde muy temprana edad hasta edades adultas, hasta edades seniles, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, o volvemos yo creo que enfatizamos el doctor Holguín y yo. Es muy bonito interactuar con el animal. Es muy padre interactuar, es muy padre el hacerse responsable del animalito, pero hay que saber cómo. Hay que saber cómo. Claro. Porque estoy casi seguro que también puede haber problemas de conducta que puede generar el animal con la persona. Estoy casi seguro. Así es. Fíjate, quiero complementar lo que tú has dicho, ¿verdad? O sea, tú llegas con un paciente, lo valoras, no sé, trabajas con él y ves que tiene un problema, pero que ese problema tal vez se extiende a más allá del individuo, sino que abarca pues al grupo familiar, ¿verdad? A sus amos. Y fíjate, mi opinión desde la experiencia clínica es tajante en un punto. Yo opino que ciertas personas no están capacitadas para ser papás o mamás. Hay personas que no pueden ser papás o mamás. ¿Ah? Algunas, muy rara vez me ha tocado 1 o 2 casos que son conscientes de eso y dicen, yo jamás tendré un hijo, no pudiera tener un hijo, no tengo la habilidad. Y si yo opino eso y que es una opinión personal, ¿va? Si yo opino eso sobre los humanos, que hay ciertos humanos que no pueden, no es que no quieran, ni deban, es que no pueden ser papás, crear un hijo. Lo mismo creo sobre las mascotas. Hay personas que no pueden, aunque quieran, no pueden educar o crear a una mascota, porque implica todo eso. Una relación, cualquier relación, Javier, implica cierta responsabilidad, cierto compromiso, ¿sí? Ciertos sacrificios, ¿sí? Que hay personas que no están dispuestas a dar, ¿sí? Entonces es una demanda.
te aporta muchas cosas. Te aporta el cariño, el apoyo emocional, el jugar, ¿no? Te vigila el hogar, no sé, muchas cosas, pero implica también un dar, ¿verdad? No todo es recibir, es un equilibrio entre dar y recibir. Y fíjate, en este tema que estamos hablando, que hablamos de la parte bonita de la interacción entre animales y humanos, ¿verdad? Quiero agregar esta frase. Lo que en un contexto puede ser considerado una virtud, en otro contexto puede ser considerado un defecto, ¿sí? Sigue siendo la misma cualidad, la misma característica que el individuo tiene, pero en diferentes contextos puede tomar diferentes connotaciones. Y entonces, la misma habilidad que una mascota tiene de mostrar cariño, de ser afectuoso, ¿sí? De estar al lado, de acompañar, esa misma cualidad puede ser un defecto, ¿sí? Fíjate, desde una perspectiva interaccional, ¿sí? Es importante saber que cada conducta comunica algo, va a comunicar algo. Si uno se queda callado, si uno habla, si uno hace un gesto, va a comunicar algo. Entonces, cuando estás interactuando con una mascota, con tu pareja, con la familia, ¿sí? El ser cariñoso, el ser amistoso, estar con una mascota, expresarle cariño, puede ser una fuente que a mí me haga pensar de estar celosa, de estar celoso, ¿sí? De discordia, de envidias, de problemas de pareja, de problemas familiares. Eso también puede pasar y he tenido varios casos donde la esposa se pone celosa de la mascota, de una perrita, ¿sí? Una señora va con 2 hijas, su pareja, y tiene una puro, y la puro es bien cariñosa, es mucho amor, y su esposo y sus hijas le muestran mucho cariño. Pero el gran cariño que le muestran a la mascota, todo ese mismo cariño se lo privan a la señora. Y la señora tenía pleito casado con la mascota, la odiaba, ¿va? Odiaba, era una fuente de conflictos con su pareja y con sus hijas, porque se le daba en la jerarquía familiar un mayor estatus, por lo menos en la expresión de cariño, que a ella misma, que había sido la mamá, la esposa, la que había criado a sus hijas, la que había sostenido el hogar, ¿va? Y de repente, ¿por qué a una mascota se le mostraba más cariño que a mí? ¿Sí? Era un cuestionamiento legítimo de ella y lo dijo claramente en sesión, ¿va? Es que le muestran más cariño a ella que a mí. Una mamá, ¿va? Esta misma joven fíjate, es una joven que tuvo una historia de abuso psicológico, físico en la infancia, un papá que fue ausente, no estuvo, a una mamá donde el embarazo no fue ni planeado ni deseado y aún apenas medio aceptado, a su hija, conflictos con la mamá continuamente. Ella tiene una mascota, un perro, y ese perro le ayudó mucho a sobrevivir todas estas cuestiones de maltrato, de negligencia por parte de las figuras parentales, los cambios de vivir con los abuelos, vivir con la mamá, etcétera. Y esa mascota, como ella le siente mucho cariño, mucho aprecio, es una de las razones por las cuales pelea con su mamá, porque la mamá le reclama, ¿va? Le dice, es que le pones más atención a ese perro que a mí que soy tu mamá, ¿sí? Entonces, esta capacidad de empatía, esta capacidad de afecto que probablemente el perro pues brinda, ¿va? De forma espontánea y natural, puede ser una razón de conflictos en la familia, si la familia no está equilibrada, si la familia no tiene una buena comunicación, ¿va? Una buena expresión de autoestima, de afectos entre ellos. Eso también pasa, eso también ha ocurrido. He tenido que intervenir sobre la mascota, ¿va? Hablar con las parejas, hablar con las personas, ¿va? Recuerdo caso una pareja donde decía la pareja, es que constantemente ella estaba irritada, ella tiene depresión y el esposo también, y entonces ella se enojaba especialmente con la perrita, porque
el esposo llegaba del trabajo, ¿verdad? Llegaba del trabajo y la perrita inmediatamente llegaba y se le echaba, ¿verdad? Boca arriba, y la acariciaba y jugaban un rato, y la esposa pues nada más veía, ¿va? Y entonces el reclamo de ella era, es que le hace más caso a la perra, le hace más cariños que a mí, ¿va? Entonces hay una pregunta en una perspectiva interaccional para ayudar a cambiar a alguien. Por ejemplo, si tienes una queja de tu pareja, ¿sí? O de un familiar, haces esta pregunta, ¿sí? ¿Qué debo cambiar yo o qué debo cambiar usted, señora? Pues para que su esposo cambie. ¿Qué debe hacer usted para que su esposo sea más cariñoso con usted y no solo con su mascota? ¿Verdad? Entonces, en ese trabajo que hicimos con ella y la mascota y esta interacción entre los tres, pues yo le dije, pues ¿por qué no hacen lo que la perra hace con su esposo? ¿Va? Muéstrele el mismo cariño, échele de panza ya a su esposo, ¿va? Que le rasque la pancita a usted también, ¿va? O sea, si la perrita hace todo eso, pues ¿por qué usted no lo prueba a hacer eso? A la perrita le funciona. O sea, llega ahí a gusto, ¿no? Se avienta, ¿va? Le hace cariñitos, le lame la mano y se engancha, ¿va? Y se lo dije con todo respeto, ¿va? Intente un poquito de ella, intente darle un poquito más de cariño a su pareja, cambie usted eso, vamos a ver si su esposo, su pareja, se engancha igual que se engancha con la perrita y empieza también a ser más afectuoso con usted, ¿sí? Entonces, fíjate, un perrito, una perrita fue motivo de discordia por su capacidad de empatía, de acompañar, etcétera. Fue un motivo de discordia, de celos, de enojos, de molestia, de quejas de un miembro de la pareja. Y esa misma perrita la utilizamos como un medio para plantear una posible solución. ¿Qué debo cambiar usted? ¿Qué debe cambiar usted, señora? ¿Qué le parece si se hace un poquito lo que hace la perrita? Y a lo mejor despierta las mismas respuestas en usted que la perrita despierta en su pareja con su mascota, ¿no? Entonces, es un fenómeno, o sea, es un fenómeno que yo he visto, cómo las mascotas pueden ser de apoyo, puede ser fuente de celos, de envidia, precisamente en parejas, ¿sí? En familias. Me ha tocado ver duelos donde se muere la mascota y el dueño está conmigo por el duelo, está por tristeza, por síntomas depresivos, porque perdió a su mascota. Eso también es algo que he topado, ¿no? Es como la parte clínica donde la gente me va a preguntar, doctor, ¿y aquí qué hacemos? ¿Aquí cómo le ayudamos? ¿Verdad? Y en ese tema que tú mencionas de ver un perrito, ¿no? Que está enfermito, que está batallando, tú dices, es que también a todos los demás los veo mal. Te quiero compartir una definición de un terapeuta de familia que dice esto sobre el cerebro, ¿verdad? Sobre la mente. Dice él, la familia es un grupo social, natural, que gobierna las reacciones de sus miembros a estímulos internos y externos a la familia. Su organización y estructura tamiza y califica las experiencias de los miembros de la familia. En muchos casos, esta puede ser considerada como la parte extracerebral de la mente. Es decir, la familia es la parte extracerebral de la mente que va a influir en nuestra conducta. Y si tú tienes una mascota que le dices hijo, ¿va? Que duerme a tu lado, ¿sí? Que es el motivo de discordia con tu pareja, con tus hijos, ¿va? Es obvio que a lo mejor la mascota, el perrito, puede estar viviendo ese estrés, ¿sí? Y en ese estrés que él vive nos está hablando de que no solo la mascota está con un problema, sino que ese sistema familiar, ese sistema extracerebral de la mente que se llama familia, está pasando por un problema. Eso le llamamos nosotros en terapia de familia, Javier, le llamamos la metáfora del síntoma, ¿sí? Una metáfora es el desplazamiento de significado entre dos términos, es la identificación de dos realidades que contienen alguna semejanza entre ellas. Por ejemplo, el perrito para nosotros sería el paciente identificado. En otra analogía, es como por ejemplo, algunos papás que llegan conmigo a la consulta, a la terapia, me dicen, es que aquí está mi hijo dando problemas. Está deprimido, está ansioso, tiene dolor de cabeza, está conducta posicionista, etcétera. Y dicen, vengo a que me lo arregle, ¿va? Arrégleme al chamaquito que ya no lo aguanto, denle medicamentos, ¿va? Ya para que se porte bien y obedezca. Bueno, los papás no están ahí diciendo, yo tengo un problema como papá, o en nuestra relación de pareja, o en nuestra familia no están diciendo eso. Están diciendo, tenemos a alguien en la familia
que tiene un problema de conducta, exacto, y que queremos que usted nos ayude con eso, nos lo solucione. Claro. Nosotros a eso le llamamos, en el sistema familiar, le llamamos el paciente identificado. Y si un niño puede llevar a cabo ese rol de ser el paciente identificado, ser el síntoma del sistema familiar que tiene un problema, bien lo puede representar una mascota. De hecho, Si una mascota está con problemas de agresividad, de ansiedad, etcétera, eso puede significar que él es el paciente identificado de un sistema familiar que está teniendo un problema. claro. Y es donde ahí corresponde, Javier, como tú dices, el trabajo en equipo. Es decir, atender al paciente identificado que es tu mascota y trabajar la terapia de familia o la terapia de pareja, ¿va? Para que todos estén bien, o sea, para que el síntoma, el sistema llegue a una homeostasis sana, a un funcionamiento sano, no una homeostasis patológica. De hecho, quiero comentarte algo, ya que estás mencionando eso, la mayoría de las veces, que me toca a mí el interactuar con las personas, siempre llegan así, o sea, tienen un problemón gigantesco o que ha habido una evolución, es decir, que sigue persistiendo la conducta desde hace mucho tiempo, y llegan conmigo y dicen, quiero que lo cambie ya. Quiero que lo arregle ya. O sea, como si yo fuera un mecánico o un mago que moviera la varita y dijera, ¿sabes qué? Para allá. Literal, casi casi me dicen para allá. Y digo, óyeme, o sea, ni siquiera con el psicólogo o con el psiquiatra lo tratan de esa forma. ¿Y por qué cuando vienes conmigo lo tratas de esa forma? Y muchas de las veces tengo que estar, mi papel, o a veces mi papel es escuchar a la persona o que termine de hablar y le digo, ok, pero tú qué estás haciendo para corregir o cómo has interactuado con el animal. Y la mayoría de las veces cuando hago esa pregunta, una vez me contestaron de muy buena forma, ¿qué quieres saber? Soy un libro abierto, que eso sería lo ideal, ¿sale? Que estaría súper padre, pero me ha pasado muy pocas veces. La mayoría de las veces es, tengo este problema, estoy frustrado y no quiero hacer nada porque quiero que todo lo aprenda en una hora el animal y que lo haga en su contexto y que se comporte de la misma forma. Y le digo siempre a la gente, no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible? Porque tú también tienes que cambiar. Porque tú también tienes que involucrarte. Porque tú me puedes, o no sé, tú me puedes decir a mí, o yo les digo a los propietarios, tú me puedes decir a mí, quiero que el perro cambie. Pero realmente, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para mejorar esa relación? En ciertos casos, obviamente. Claro, Hay, así hay, es. hay casos que son bien problemáticos y te quería comentar uno que estabas hablando de los papeles, ¿no? O sea, hay animalitos, como te lo comentaba, de la persona de mayor edad que se pudo poner un poquito mejor o muchísimo mejor con su perrito chihuahueño, ¿no? Pero hay casos en los que la persona se siente o tiene un problema de comportamiento suyo, que se siente cohibida o que tiene miedo y que le agrada, o sea, a mí me tocó ver que les agrada que sea agresivo el animal o que se aleje la gente del animal. Y eso es un problemón porque cuando llegan conmigo y veo que hay un problema familiar, les digo, una persona quiere cambiar el problema de agresividad del animal y la otra la refuerza. O sea, uno quiere castigar y otro quiere reforzar. Y la cuestión es que les digo, no. O sea, por eso he platicado contigo, ¿no? Les digo, sabes que necesitamos que vayas o que tengas atención de otra forma, ¿no? O sea, en cuestión, eh, ahora sí que personal, ¿no? O con un psiquiatra Sí, o con un sí, psicólogo. sí, ya tenemos el primer caso, ¿va? Que estamos trabajando en conjunto. Es una pareja, ¿va? Tú estás viendo a la mascota, yo a la pareja. Acaban de tener su primera sesión conmigo y coincido, ¿va? Coincido mucho con lo que tú dices. Creo que si uno decide, como yo te decía, va, no todos estamos preparados para ser papás y tampoco para tener mascotas, pero si uno decide incluir a su estructura familiar a una mascota, ¿sí? Esa mascota puede ser un plus para el bienestar, puede ser una de las razones por las que haya o se exacerben ciertos problemas que ya existen, ¿no? O se inician algunos, e implica no solo esa responsabilidad del cuidado, ¿no? Implica también
¿sí? El cómo se organiza las jerarquías, los roles, las expresiones de autoestima, de afecto, de cariño, ¿va? Es decir, y si el perrito, la mascota, es el que está expresando todo ese sufrimiento, esos problemas en el sistema familiar, es claro, a mí me da la impresión que tú y yo vamos a tener que seguir trabajando más en conjunto, porque esto implica abordar no solo como una mónada, como un solo individuo sin conexiones con su entorno, sin otras personas al paciente, ¿va? Sino entenderlos en su contexto social más inmediato, que es la estructura familiar. Entonces, si una familia ya se quiso echar el paquete, ¿va? Y luego te hablan a ti con quejas y tú ves que es una cuestión familiar, pues creo que vamos a terminar haciendo terapia familiar con la mascota incluida, ¿va? O sea, eso creo que hace un fenómeno más frecuente. Yo creo Yo que creo es un que es un papel papel. fundamental, o sea, es fundamental el hacer este tipo de cosas que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Porque sí, el animal puede generar mucho estrés en el individuo, pero también pasa algo muy, muy latente con los animales que tienen problemas de conducta. Generalmente cuando llegan conmigo es la última vez o soy la cuestión es que aquí muchas de las veces llegan conmigo pensando que va a ser la última vez y nomás le dan cierto tiempo al animal para cambiar. Y a veces quieren, como les digo yo a la gente, ¿no? Como si fueran enchiladas y la cuestión es que no son enchiladas. La cuestión es que es algo grupal. Y si es una preocupación tanto para mí y para, yo sé que también para ti, que se estén llevando tantas disputas o tantos conflictos por una interacción que puede ser muy sana o que pudiera ser mejor, en pocas palabras. Y creo que es importante, realmente, tal vez para algunas personas se les haga un poco extraño, ¿no? Este, el que nosotros estemos ayudándoles o el que nosotros estemos siendo parteaguas en ese tipo de situaciones, pero es importante porque la gente está tendiendo algunas veces a tener animales en vez de humanos y ese tipo de cosas podrían generar mala interacción. Pero bueno, sin más, yo creo que hemos hablado un poco o bastante con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta que deseen que contestemos. O no sé si hay alguna pregunta ahí, Luis. ¿O no? Sí, más que nada, primero, Javier, bueno, está abierto el chat para todos los que quieran hacer sus preguntas. Ya nos está viendo un poquito más de gente. Pero te voy a hacer yo primero la primera pregunta. Ahorita hablábamos de que a veces tenemos cierta cultura sobre cómo cuidar al animal, que traemos ya unas cuestiones arraigadas de cómo se educa al perro. Lo que tú decías de que pues yo siempre le doy tortillas, mi mamá le daba tortillas, el abuelito vale. era la receta. Muchas veces eso, pues yo creo que ahorita con todo lo que han platicado y con todo lo que nos han venido a abrir un poquito la mente, a mí me hace cuestionarnos qué necesitamos primero preguntarnos a nosotros, si estamos preparados para tener un animal, qué requerimientos necesitamos principalmente pensar antes de adquirir una mascota, porque pues a todos se nos hace muy fácil, ¿no? Vemos un perro a lo mejor en la calle y decimos, ay, pobrecito, pues lo voy a llevar a mi casa, ¿no? Pero pues claro, uno a veces no es consciente de todo lo que se requiere para tener un animal. Yo creo que lo primerito que hay que tener en la cabeza o estar pensando es el tiempo. O sea, si tú no tienes tiempo, pues no adoptes un animal. Si tú tienes tiempo, bueno, ya estamos subiendo un escaloncito más. La otra es un requerimiento monetario porque va a comer, tienes que llevarlo a vacunas, tienes que comprarle un collar, tienes que comprarle cierto tipo de artículos y tienes que cumplir con eso. Pero también, o sea, ir alimentando, por ejemplo, o ir seleccionando una comida que sea agradable. También ir sabiendo cómo interactuar con el animal. Y también, y creo que sí, es importantísimo, qué tipo de raza quieres tú. Porque si tú eliges una raza en específico, puede ser que sea un tornado. Por ejemplo, los huskies me ha tocado un montón de veces que llegan conmigo porque se comieron un calcetín.
Y dicen, es que yo lo saco a caminar 15 minutos al día. Pues tal vez para ese animal no es necesario nada más caminar 15 minutos. O sea, puede ser una hora, ¿no? La cuestión es, creo que la responsabilidad o lo que tenemos que hacer como personas o como propietarios es saber cuánto tiempo le podemos involucrar a un animal y la calidad que le podemos involucrar. Porque muchas de las veces nos vamos por caprichos o se van por caprichos de que quiero este perro para mi cumpleaños o yo quiero tener este animal porque se me hace bonito o porque yo le tengo lástima y es un poquito desgastante todo ese tipo de interacción. Oye, Tomás, psicológicamente hablando, ¿qué necesitamos pensar antes de tener un animal? Decir, bueno, ya después de escuchar esta plática, a lo mejor yo no estoy preparado psicológicamente para tener un animal. O sea, ¿qué estabilidad mental necesitamos tener para, antes de adquirir una mascota, antes de pensar en adquirir una mascota? Claro, sí, pues creo que toda interacción, ¿va?, implica una exigencia y creo que las personas, ¿va?, tenemos un límite en la cantidad de interacciones que podemos llevar a cabo, ¿va?, en el tiempo. Efectivamente coincido con lo que dice Javier, ¿verdad? Puede ser una cuestión de tiempo. O sea, a lo mejor tengo otros compromisos con otras gentes, con otras actividades, y eso va a demandar un trabajo, ¿no? O sea, con la mascota. Pero no solo es cuestión de tiempo y dedicarle tiempo, ¿no? Concreto a la mascota, sino esta parte, ¿no? Que como ser vivo te va a demandar cosas, cuidados, atenciones, compañía, paseos, ¿verdad? Te va a hacer la bilis en ciertos momentos, tienes que tener tolerancia, tienes que tener paciencia, tienes que educarlo, incluso hay que llevarlo a la escuela, ¿va? Entonces, todo eso es crianza, ¿va? O sea, todo eso es crianza, estás listo económicamente, con tiempo, afectivamente, para aventarte la crianza, ¿va? Hasta cierto punto. Habrá a lo mejor mascotas que no sea tan difícil o que impliquen tanta exigencia, ¿va? No sé, un ratón, un hámster, una víbora, yo qué sé, ¿va? Pues bueno, pues, está bien, ¿va? Es un ratón cada vez que meta la víbora. Tiene que ser también esa parte, ¿no? ¿Qué tanto se acopla a tu personalidad? Ahora, esta parte de la introspección, pues, es relativo de otra persona, varía. Hay personas muy conscientes de sí mismas, de sus virtudes, sus limitaciones. Hay personas que se autoengañan en exceso, ¿va? En un extremo de que o son incapaces para todo y otros que se creen capaces de todo, ¿va? Entonces, pues es difícil, calcúlale el agua a los camotes, ¿no? Entonces, simplemente hay que saber eso. Hay que saber que es una responsabilidad. Y es una responsabilidad, implica cuidado, educación, crianza, apoyo, ¿no? Y vas a recibir muchas cosas también, cosas que tal vez uno no está dispuesto a dar, ¿verdad? Y la mascota puede terminar, pues, en descuido, negligencia, y finalmente, como dice Javier, ¿verdad? Pues va un momento que diga, pues mejor lo adopto. Eh, yo confieso, ¿no? Eso fue un caso mío personal, ¿verdad? O sea, donde tuve que buscar el apoyo de otras personas para que cuidaran a mis mascotas, porque simplemente yo me vi saturado, ¿no? Entonces, implica esa inteligencia emocional, tal vez, de decir, no puedo, ¿ah? No puedo, por más que se me hagan bonitos y de cachorritos sean bien bonitos, de grandes, tal vez no voy a poder. Sí, oye, ¿y qué pasa con esa contraparte? Cuando a lo mejor somos muy ególatras, muy egocéntricos en decir, no, pues ¿qué necesito para tener un animal, no? O sea, o ¿qué me hace falta a mí? O sea, nomás le doy alimento, lo cuido, le doy tiempo, pero también, o sea, no pensamos, o a lo mejor pensamos muy egocéntricamente en decir, pues yo necesito cambiar, ¿qué pasa con esa parte de personas que Sí. Oye, qué interesante porque se me viene inmediatamente con esta pregunta un dato concreto que vino en un documental también, y es que el dato es el siguiente: en Estados Unidos hay más felinos silvestres viviendo en Estados Unidos que en el mundo natural. Es decir, hay muchos ciudadanos americanos que están cuidando
a mascotas, como mascotas a felinos, a tigres, a leones, a jaguares y cosas así. Ahora el censo de felinos grandes es mayor en Estados Unidos que en el resto del mundo la vida natural silvestre. Y eso llama la atención, pues de la parte de que estará pasando por la mente de estas personas, ¿no? O sea, estas personas, ¿cómo se dicen que están dispuestos a criar tigres y leones y varios, ¿verdad? No sé, son cosas que no sé si llegan al límite, ¿va? De, de la persona, de la personalidad. De hecho, también para mencionar un poquito más de eso, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces cuando quieres adoptar a un individuo, o a un animalito, y de estas índoles, ¿no? De exóticos o salvajes, a veces puede ser por llenar algo o dar como una perspectiva, ¿no? De que si yo puedo con este animal, puedo con todo el mundo, o puedo con todo el contexto, y eso es un problemón. Y digo que es un problemón porque esos animales no están domesticados. O sea, podrá interactuar de cierta forma y podrá relacionarse, pero está el caso de no me acuerdo del nombre de la persona, que la desfiguró su chimpancé porque se cortó el cabello, o sea, literal le sacó los ojos. Sí, Y eso sí, sí, claro. es un problema, y eso también pasa con los animales, o sea, con los perros. Se podrán llevar o podrán aguantar cierto tipo de interacción, pero hay animales que no toleran eso y pueden llegar a agredir Uh-huh. o pueden llegar a mutilarse. O sea, tengo varios casos que pueden estar reforzando una conducta de ansiedad y el animal se mutila la cola, la pata, y ya no queda más que dormir al animal. Claro, sí, así Pero es. es complicado. Es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Junto con Exactamente. la mascota a veces. Exacto, es un proceso de autoconocimiento. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ahorita hablábamos también, bueno, un poquito fuera de micrófonos, hablábamos de maneras en cómo nosotros, eh, tengo mi cámara acá abajo, listo. Hablábamos un poco de que a veces también por cultura, por una mala tradición de que así se hacen las cosas, ¿no? Le platicaba a Javier que en mi familia era mucho también de que el perro se orinaba en una parte y no deseaba, tenías que agarrarle la cabeza y restregarse en la nariz, ¿no? Y regañarlo de que no se tuviera que orinar ahí. Y pues a lo mejor ya uno un poquito más consciente dice, pues eso no sabe si está bien o si está mal, ¿no? O ya dice, te hace muy feo hacerlo, ¿no? Pero pues sigues haciendo a lo mejor cosas que tú no crees que están mal, como periódicas o regañarlo o cosas así. No sé si nos puedas hablar un poquito de cómo afecta esto en el animal, Javier. Bueno, muchas de las veces, por ejemplo, hay cierto tipo de programas que tratan de enseñarles a la gente cómo hacer que el animal tenga una buena relación contigo. Y ese tipo de aprendizajes o ese tipo de mensajitos que están dando pueden ser agresivos. Yo creo que una de las cosas es, primero, el saber o el entender que son diferentes a nosotros. O sea, perciben el entorno totalmente diferente a nosotros, han evolucionado junto con nosotros, pero su forma o su evolución ha marcado que distinguen ciertos estímulos diferentes. Muchas de las veces tenemos la idea de que los animales se les tiene que golpear, o que se les tiene que llamar, o se les tiene que gritar para corregir una conducta, y tendemos a caer en la desesperación. Para corregir una conducta, tampoco te estoy diciendo que le tengas que premiar todo, ¿verdad? Pero hay veces que tienes que atender o tienes que buscar atención especializada para tu animalito y ver cuál es lo mejor. Y esto es importante, o lo menciono de esta forma, porque cada individuo, así como te puede decir Tomás, en cuestión de psiquiatría, cada individuo es totalmente diferente y va aprendiendo de forma diferente, y tenemos que buscar la forma de mejorar esa interacción con la persona, o con el animalito en este caso también. Pero yo creo que una cosa que es bien importante es saber cómo comunicarse bien con el animal. Por ejemplo, si a ustedes les gusta agarrar al perro y agitarlo del hocico o regañarlo y enseñarle el sitio, puede ser que le incomode. Hay veces que yo veo que el animal se incomoda únicamente porque le acercas la mano hacia los ojos.
la manita hacia la frente del animal y hasta agacha la cabeza, se encorva y eso puede estar mostrando miedo y tal vez para ti sea algo muy normal, pero puede ser que no sea necesario el interactuar. Hay formas de interactuar. Sé que tal vez no estoy contestando la pregunta que me estás haciendo, Luis, pero es que va dependiendo de cada individuo, no es tanto de... Sí, precisamente le quería preguntar a Tomás ahí en esa parte, porque hay muchos, por así decirlo, como tú decías, individuos o personas que somos así, somos muy impositivos y no, para nosotros es algo normal, pero pues clínicamente es un problema querer someter al animal, Tomás, o querer tratarlo de esa manera y decir, pues es que es un perro y al perro así se le trata, ¿no? Bueno, por ejemplo, el maltrato animal puede ser para nosotros un signo, ¿va? De una psicopatología. Puede ser el signo de a lo mejor de un niño que tiene un trastorno disocial, ¿va? Un trastorno antisocial de la personalidad, ¿va? Personas que maltratan a los animales. Por ahí puede empezar la parte de la sociopatía en los niños que eventualmente adultos terminan con el trastorno antisocial de la personalidad. Eh, entonces, eso de alguna manera tiene claro, ¿verdad? Esto de someter, dominar, a hacer obedecer a una mascota, esta parte del poder, de dominio, tiene mucho que ver con las personas que tienen rasgos narcisistas de la personalidad, ¿va? Y se puede reflejar en el tema del trato a las mascotas, sin lugar a dudas. Ok. Pues yo creo que ya para culminar, es bien importante también entender que podemos estar haciendo algo, por ejemplo, lo que comentaba, que darle huevo o corrigiéndolo de forma agresiva, y eso ya es un maltrato. O inclusive el hiperapego o el hacer que sea el animal dependiente ya es un maltrato. Lo que te voy a invitar o lo que les vamos a invitar nosotros es a generar o a preguntarnos cosas y después las respondemos para luego ir hablando de forma más específica de problemas y de forma más concreta de problemas de conducta de los animales y de interacción que ha generado ese tipo de animalitos, ¿no? O que el humano ha generado en el animal también. Primero que nada, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho, Tomás. Les repito, Tomás Holguín es un psiquiatra de los buenazos de aquí, el mejor, como lo dije desde un principio, el mejor de Ciudad Juárez. Y les voy a dejar la parte de su página por si alguna vez lo necesitan. Y bueno, aquí estamos, aquí está a su servicio. También les quiero presentar al señor y al comunicólogo Luis Ángel Adame. Son muy amigos míos. Y pues de mi parte, ya saben que aquí estoy para servirles. Soy Javier Guerra, médico veterinario con maestría en comportamiento y estamos totalmente a su servicio. Les mandamos un fuerte abrazo. Sí, claro, el sentimiento mutuo, Javier, ¿va? Y cualquier cosa que les ofrezca, ¿va? Estamos a su servicio. Ojalá hayamos brindado una idea general de este tema de la interacción humano-animal y en la parte bonita, ¿no? Y la parte problemática. Cuando se requiera, va, pues por parte de Javier, ahí tienen tus servicios y de parte mía también. Sí, yo los quiero seguir invitando. Pues este fue nuestro primer en vivo. Vamos a tener más en vivos con muchas más participaciones. Los invitamos a que nos sigan en el próximo. Vamos a tocar temas un poquito más fuertes. Aquí Tomás nos va a hacer ahorita una pequeña preintroducción de lo que queríamos ver, lo que platicábamos que veríamos en el siguiente podcast para que estén atentos, para que nos sigan. Sí, claro. Sí, pues básicamente a lo mejor explorar un poquito más esta parte de la cuestión problemática de la interacción humano-animal, ¿no? Los casos, hay casos, por ejemplo, como las parafilias, ¿no? Las zoofilias, bueno, están descritas desde el punto de vista de la salud mental, la psiquiatría. Entonces, bueno, son casos que
tal vez podemos explorar, mencionar, y tal vez ahí ya hasta platicar un poquito de cuáles son las intervenciones, las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pasen muy bonitas noches.